Bueno, buen día, profe. Pues vamos a hablar sobre integrales múltiples. Y bueno, el equipo, pues somos Emilia Boites, Paola Valencia y su servidor, Hazael Castellanos. Y bueno, generalmente vamos a hablar sobre integrales dobles, iteradas y en coordenadas polares, y así como la integral triple. Y bueno, más específicamente, vamos a abordar todos los siguientes temas, que pues sí es un poco más extenso, pero bueno, es un poco más específico. Bueno, primero hablemos sobre las integrales dobles y bueno, primero también hablemos sobre las integrales múltiples como una definición, y es que las integrales múltiples, bueno, siguiente por favor. Las integrales múltiples son usadas para calcular el volumen de sólidos generales, el área de superficies generales, el centro de láminas y los sólidos de densidad variable. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora sí vayamos con la integral doble. Y bueno, la integral doble nos dice que al tener una función f de dos variables que está definida en un rectángulo cerrado R, el cual está compuesto por el producto cruz de AB por CD. Y al tener la función que está en X con Y mayor o igual a cero, la gráfica de esta función es una superficie que tiene la ecuación Z igual a la función de X, Y, y con esto se crea un sólido que se denomina S, que se encuentra arriba del rectángulo R y debajo de la gráfica de F. El sólido, bueno, ahí tenemos su composición. Y el objetivo de esta integral doble es hallar el volumen S. Siguiente, por favor. Y bueno, en letras se escucha un poco complejo, pero ahí podemos observar el rectángulo R, que está compuesto por los dos ejes X y Y, lo cual lo crea, y la función es la que logra crear el sólido de volumen S, pero que está como una ecuación de Z. Siguiente, por favor. Y bueno, para poder lograr esto, primeramente hay que dividir el rectángulo R en subrectángulos mediante la división de los intervalos que forman X y así formar subrectángulos R y J. Y bueno, ahí de esta forma se crean los rectángulos R y J que tienen un área, delta área de delta X, delta Y. Y en la parte de abajo podemos observar una imagen más o menos de cómo es que tenemos un rectángulo R y J sombreado de color naranja con los lados X y YJ, perdón, X y YJ con un centro X y J y Y J centro. Siguiente, por favor. Y bueno, cuando elegimos un punto muestra denominado Y y J, como el que les mostré anteriormente, en cada subrectángulo R y J, se puede aproximar la parte de S que está arriba de cada subrectángulo con una columna base que tiene R y J y altura F de X y J centro y J centro, con un volumen que de la caja, función de X y J centro y J centro por el delta A, que es el área. Bueno, y al seguir este procedimiento con cada uno de los subrectángulos, se obtienen los volúmenes de las cajas y se obtiene una aproximación de un volumen total del sólido que se encuentra en una función, en una doble suma de Riemann. Que bueno, esta doble suma de Riemann, como podemos ver abajo, significa que para cada subrectángulo se evalúa f en el punto elegido y se multiplica por el área del subrectángulo y así se suman los resultados. Siguiente, por favor. Y bueno, al igual que cuando se tenían las integrales de una sola variable, donde se necesitaba un gran número de rectángulos, un número infinito, en estas integrales dobles también se necesitan una gran cantidad de columnas, por eso es que se tiene esta fórmula del volumen. Y bueno, como les comentaba, esta doble suma de Riemann es una aproximación del valor de la integral doble, porque representa pues la suma de los volúmenes de las columnas.
Entonces, si el volumen del sólido que yace debajo de la gráfica de F y arriba del rectángulo R está definido por la ecuación de arriba, pues se logran obtener unas aproximaciones más cercanas al volumen. Siguiente, por favor. Entonces, como tal, para tener una definición de la integral doble, nos dice que la integral doble de la función f sobre el rectángulo R es la doble integral de la función que está en x y y por delta a, que esto es igual al límite de m, n que se acercan al límite, al infinito, perdón, de la doble suma de Riemann de las funciones x y j y y j centro por el delta a, que es el área. Entonces, bueno, esto nos dice que si el límite existe, y entonces esto es para que todo número epsilon mayor a cero hay un número entero n, tal que toda la función, perdón, la doble integral menos la definición es menor a epsilon para todos los enteros m y n mayores que n, y para cualquier selección de puntos muestra x y j centro y y j centro en R y j. Y bueno, esto suena algo complejo, pero siguiente por favor. Pero pues con todo lo anterior en mente se puede simplificar el volumen como una integral doble y nos dice que si f función de x y es mayor o igual a cero, entonces el volumen v del sólido S, que está arriba del rectángulo R y debajo de la gráfica o superficie Z igual a que está en función de x y y, entonces es la doble integral de la función x, x, y por delta A. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora tenemos un ejemplo que nos dice que estimemos el volumen del sólido que se encuentra arriba del cuadrado que está en R 0,2 y 0,2 y debajo del paraboloide elíptico que es la función z, que es 16 menos x cuadrada menos 2y cuadrada, y se encuentra dividida en cuatro cuadrados iguales, y bueno, debemos de elegir el punto muestra como la esquina superior derecha de cada cuadrado R y J, así como bosquejar el sólido. Y bueno, los cuadrados que tenemos a la derecha muestran los cuatro cuadrados iguales. Y bueno, el paraboloide es la gráfica de f x, y, que es 16 menos x cuadrada menos 2y cuadrada. Y bueno, el área del cuadrado es delta a igual a 1, como nos mencionaba, ¿no? Y bueno, al aproximar el volumen mediante la suma de Riemann con m2 y n igual a 2, se tiene la función del volumen. Se sustituyen todos estos valores y bueno, al final de cuentas se tiene un volumen de 34, como se puede ver a la izquierda, que es una representación gráfica. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora hablemos sobre la regla del punto medio. Solo permítanme un momento. Listo. Y bueno, en las integrales dobles no solo solo se considera la regla del punto medio, porque como recordamos, en las integrales simples se utilizaban otras reglas, y por tanto aquí se usa la doble suma de Riemann para aproximar la integral doble, donde el punto muestra x y j y y j, los dos centros, en R y j, se eligen como el centro xy y yj centrales de R y J, y bueno, se modifica esto únicamente a la integral de donde las funciones y y j, xy y yj, bueno, pues son los puntos medios, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ahora tenemos el valor promedio, y es que el valor promedio de una función f de una variable definida sobre un intervalo a, b es 1 sobre b menos a por la integral de a hasta b de f de x de x. Y bueno, el valor promedio bueno, de igual manera se puede definir el valor promedio de una función f de dos variables definida sobre un rectángulo R como 1 sobre a de R por la doble integral en
en el intervalo R de fx, y por del dA. Y bueno, A de R es el área de R, que posteriormente les voy a explicar. Y bueno, si la función de x que está en x, y es mayor o igual a cero, nos indica que que la caja con base R y altura F promedio tiene el mismo volumen que el sólido que yace debajo de la gráfica de R. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora tenemos un ejemplo donde nos dice que usemos la regla del punto medio con m y n igual a 2 para estimar el valor de la integral de la doble integral que está en R de x menos 3y cuadrada por delta a, donde R, bueno, tenemos que es un valor de 0 menor o igual a x menor o igual a 2 y 1 menor o igual a y menor o igual a 2. Y bueno, al usar la regla del punto medio con m y n igual a 2, evaluamos f de x, y igual a x menos 3y cuadrada en los centros de los cuatro subrectángulos, como se muestra en la figura de la izquierda. Y bueno, por tanto tenemos x1, que tenemos valor promedio igual a un medio, x2 igual a 3 medios, y y2 igual a 7 cuartos. Entonces, esto nos da el área de cada subrectángulo como delta A igual a un medio, y por tanto tenemos esta función que es la doble integral que está en el intervalo R. Se evalúan, como tenemos los valores desde 1 hasta 2 como nos indica R, y bueno, posteriormente se indica delta A. Se realizan las, las, las sumas y multiplicaciones, y bueno, al final se simplifica que la doble integral en el intervalo R de x menos 3y cuadrada por delta A es aproximadamente menos 11,875. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora hablemos sobre áreas. Y es que al considerar una región R que se encuentra acotada por A menor o igual a X menor o igual a B, y G1 de X menor o igual a Y y menor o igual a G2 de X, tenemos un área plana R que está dada por la integral de A hasta B de G2 de X menos G1 de X por dx, que esto es lo mismo que si tuviéramos una integral de A hasta B por otra integral de G1 de X hasta G2 de X por dy de X. Y bueno, tenemos una definición, y es que si R también está definida por H1 de Y menor a X, menor o igual a X, menor o igual a H2 de y C menor o igual a Y, menor o igual a D, donde H1 y H2 son continuas en el intervalo C, D, entonces el área de R está dada por la doble integral, la primera de C a D y la segunda de H1 de Y a H2 de Y por dx de Y. Esto en caso de que los cuatro límites de integración sean constantes, la región R es un rectángulo. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora tenemos volúmenes, que nos dice que si F está definida, perdón, en una región cerrada y acotada R del plano XY, entonces la integral doble de F sobre R está dada por la doble integral en el intervalo R de la función de x, y por dA, que esto es igual al límite de delta igual a cero, delta aproximándose a cero por la suma de Riemann. Que bueno, esto suena algo complejo, pero es similar a lo que mostré al inicio con la definición formal, únicamente con términos diferentes. Y bueno, esto siempre que el límite exista, en cuyo caso f es integrable sobre R. Y bueno, si f es integrable en una región plana, R, y la función de x, y es mayor o igual a cero para todo x y y perteneciente a los reales, entonces el volumen de la región sólida que se encuentra sobre R, que les comentaba al inicio que era S, y bajo la gráfica de F se define como el volumen que es igual a la doble integral, que es lo mismo que les mostraba al inicio. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo que nos dice que hay que utilizar la integral para hallar el área de la región limitada por
dos gráficas, que la primera es seno de x y la segunda es g de x igual a coseno de x. Y bueno, el intervalo tenemos como pi cuartos y 5 pi cuartos. Entonces tenemos que el área es la doble integral, la primera de pi cuartos a 5 pi cuartos, la segunda de coseno a seno por de y de x. Entonces sustituimos, primero realizamos la integral que se encuentra en el interior, que tenemos que es y desde coseno hasta seno por dx, y posteriormente realizamos la segunda integral para obtener así un resultado final de 2 raíz de 2. Y bueno, tenemos un ejemplo sobre el volumen y nos pide que hay que hallar la región sólida que está acotada por el paraboloide, que tiene una ecuación z igual a 4 menos x cuadrada menos 2y cuadrada, así como con el plano xy. Y bueno, esto haciendo z, podemos comprobar que el borde de la región sobre el plano XY es la elipse x cuadrada más 2y cuadrada, que esto es igual a 4. Y entonces la región de integración la constituirían los puntos de la elipse y el interior de la elipse, y bueno, quedaría descrita como menos 2 menor o igual a x menor o igual a 2, y menos raíz de 4 menos x cuadrada sobre 2 menor o igual a y menor o igual a raíz de 4 menos x cuadrada sobre 2. Y entonces el volumen tenemos que es la doble integral, la primera de 2 a 2, de menos 2 a 2. El segundo intervalo es el que les mencionaba de y. Y tenemos la función que es la función del paraboloide de y de x. Se realiza primero la integral interior, se sustituyen los dos, el intervalo, perdón, y bueno, se tiene una semiecuación que después con un cambio de variable se puede acotar o disminuir a 4 raíz de 2 pi unidades de volumen. Siguiente, por favor. Bueno, después tenemos el teorema de integrabilidad. Y bueno, como ya mencionó mi compañero, pues ya nos mostraron cómo era la integración, pero aquí surge una cuestión que se le conoce como la cuestión de la existencia, en la que no todas las funciones de dos variables pueden ser integrables en un rectángulo R. Y bueno, lo que dice el teorema de integrabilidad es que si f es acotada en el rectángulo cerrado R y si es continua allí, excepto en un número finito de curvas suaves, entonces f es integrable. En R, en particular, si f es continua en todo R, entonces f es integrable. Bueno, ese es el teorema, pero por fortuna hay como una manera de generalizar de una manera más natural este teorema debido a que su demostración ya va más allá de un nivel de primer curso de cálculo. Y bueno, generalizando, para que una función sea integrable, tiene que ser continua si va a ser integrable. Y esto también se puede hacer de manera análoga para otras funciones. El otro punto para que pueda ser integrable es que la función que no está acotada en R no es integrable. Y en consecuencia, la mayor parte de las funciones comunes, siempre que estén acotadas, son integrables en cada rectángulo. Y bueno, ahí tenemos un ejemplo en la esquina superior derecha, en la que es una función escalonada, como ahí se muestra, la cual sí es integrable sobre el rectángulo R que ahí se muestra, debido a que sus discontinuidades que ocurren a lo largo del segmento de recta logra ser continuo. Y bueno, a la siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos más ejemplos y entonces en lo que habíamos quedado es que una función era integrable si era continua y acotada. Y para ello primero vamos a ver el concepto o el teorema de acotación por si no lo recordamos con exactitud. Y bueno, en el primer ejemplo dice que una función de variables va a ser acotada si existe un número real que en tanto en su valor positivo como en negativo se encuentre dentro de la función. Entonces en la esquina superior donde dice función acotada nos damos cuenta que sí cumple con esto de acotación, debido a que la curva roja está dentro de k y de menos k, al igual que esta función de dos variables que se muestra en la esquina superior derecha, que es Euler, al seno de xy menos y al cubo coseno de x cuadrada y cuadrada. Entonces logra ser continua y acotada, por lo cual es integrable en cada rectángulo.
Después abajo, en el otro ejemplo, podemos ver que no cumple con el concepto de acotación y no es integrable debido a que dejaría de ser integrable en cualquier rectángulo debido a que hay una parábola que es yx cuadrada, la cual no logra estar acotada, que es la que se muestra en rojo. Entonces podemos ver que no es integrable. Entonces, las funciones que comúnmente son integrables son las funciones polinomiales, las de seno y coseno, las funciones racionales, siempre que no contengan puntos en los cuales el denominador logre ser cero. Siguiente, por favor. Bueno, después tenemos las propiedades de la integral doble. Y bueno, las primeras que tenemos son la integral doble es lineal. Y bueno, estas propiedades se le conoce como linealidad de la integral. Y bueno, tenemos dos conceptos. Y bueno, en la primera nos podemos dar cuenta que está la integral doble y en la que f de xy es una función de dos variables, la cual sí logra ser integrable en un plano R, en un plano xy. Y podemos darnos cuenta que k es una constante que podemos sacarla de la función, bueno, de la integral de la integral. Y esa es una de las propiedades. En la segunda también nos podemos dar cuenta que f de xy y g de x también son funciones de dos variables, en las cuales hay una integral doble en una región R y podemos dividirla mediante la suma. Y otra propiedad que se tiene es que la integral doble es aditiva, es decir, que donde R1 y R2 van a ser subregiones que no se traslapan dentro de una región R y que no pueden contener puntos en común, excepto los que pueden estar en la frontera. Y entonces podemos separarlo en dos segmentos de R, en una región R. Y la última propiedad que se tiene es la de comparación, en la que si tenemos una función f y una de g, si satisface la propiedad de comparación, también la va a satisfacer si ponemos una integral doble en una región R. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos para que sea más claro. Y es que si suponemos estos datos que nos dan de que la integral doble de f de x a lo largo de una región R es igual a 3, una función g de x sobre una región R es igual a 5 y una subregión R1 de gx es igual a 2. Y aquí está el primer problema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para resolverlo es aplicar la propiedad de la integral doble, en la cual decía que es lineal, y es por ello que podemos sacar el número 3, como lo tenemos en la primera propiedad, la de linealidad, y sustituyendo los valores que nos dan al suponer, pues llegamos a que el resultado es 4. Siguiente, por favor. Bueno, si seguimos suponiendo las mismas cosas, ahora en esta nos damos cuenta que lo que nos piden es una subregión de R2, pero solamente nos dan el valor de la integral en una región R. Y si aplicamos la propiedad aditiva, pues nos podemos dar cuenta que podemos pasarlo de un lado para poder sustituir los valores y obtener el valor que es 3 al sustituir. Y en el ejemplo 3, igual aplicamos la misma propiedad en la que es aditiva en una subregión, como lo podíamos ver en la imagen, y de esta manera hacemos más fácil obtener el valor al usar las propiedades. La siguiente, por favor. Bueno, también las integrales tienen aplicaciones y son las que vamos a ver a continuación. Y bueno, en sí, estas aplicaciones que tienen las integrales dobles suelen ser geométricas y físicas. Y como ya vimos con mi compañero Hazael, dentro del cálculo vimos que se puede encontrar los volúmenes, también las áreas de superficie dentro de las aplicaciones geométricas.
Pero también hay unas aplicaciones que son físicas, como calcular la masa, la carga eléctrica, los centros de masa y los momentos de inercia. Y bueno, estas ideas son importantes también cuando se aplican a funciones de densidad o de probabilidades. Entonces, sí son muy importantes. Y de aquí hablaremos de algunas que son como las más importantes. La siguiente, por favor. Y primero tenemos la densidad y la masa. Bueno, anteriormente, al no conocer el concepto de la integral doble, era posible usar las integrales simples para calcular momentos y centros de masa de una placa, una lámina con densidad constante. Sin embargo, ahora al conocer ya la doble derivada, doble integral, podemos calcular una densidad variable. Y bueno, para ello tenemos que suponer una lámina con una región D, como se ve en la imagen, que está en rojo, sobre un plano XY, en el cual tiene una densidad en un cierto punto, como se marca, y está dada por la función que se encuentra en la nubecita morada, en donde va a ser una función continua sobre D. Y bueno, ¿esto qué se va a significar? Que lo que se ve en delta M es la masa y delta A es el área de un pequeño rectángulo, como se muestra ahí, en la que tiende a ser cero, y esto debido cuando sus dimensiones se tienden a ser más pequeñas. Y bueno, el límite se va a tomar, y para hallar la masa total de toda esta lámina, se divide en un rectángulo R, que es el que se muestra en amarillo, el cual contiene a la superficie que es D, y se van a dividir en muchos subrectángulos R y J, que son los azulitos, del mismo tamaño, y se considera que la función de la densidad fuera de esta región D va a ser cero, entonces se va a elegir un punto en cual esté dentro. Y la lámina pues los va a ocupar. Y el área de estos pequeños rectángulos va a ser delta A. Y bueno, si procedimos a sumar todas estas masas, se obtiene una aproximación total de esta masa, que es la que está marcada con moradito. Y bueno, si ahora incrementamos el número de rectángulos para obtener la masa total de esta lámina, con unos límites, se obtiene la aproximación total de la masa, que sería la fórmula que vamos a usar, y de ahí se obtiene. Sin embargo, también en la física se consideran otros tipos de densidades que se pueden tratar de la misma manera como lo acabamos de sacar aquí, solo que se considera que va a ser una carga total lo que se va a obtener, donde igual D es una región donde se va a distribuir la carga eléctrica y las densidades van a estar dadas por la función sigma xy en un punto xy. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo en la cual nos pide una carga que está distribuida a lo largo de un triángulo D, como se muestra en la imagen, y de modo que la densidad en XY es sigma XY, entonces esa va a ser la función. Y al utilizar la fórmula, pues simplemente vamos a primero a sustituir los datos con los límites y nos podemos dar cuenta que uno es 1,0 como se ve en la imagen y el siguiente es 1 y 1 menos x. Y bueno, aquí nos vamos a dar cuenta porque primero se integra desde dentro y después desde fuera, en lo que primero vamos a integrar XY sobre el límite que está en amarillito y después en el azul y se obtiene la carga total. Siguiente. Otra aplicación que se tiene son los momentos y centros de masa, que al igual que en la otra aplicación, se va a poder encontrar una densidad variable con un centro de masa. Y bueno, igual aquí también se considera una región D, que también va a tener una función de densidad. Y el momento de una partícula hay que recordar que era el producto de una masa y su distancia dirigida sobre ese eje. Entonces, para obtener estas fórmulas, lo primero que se va a hacer es, al igual que en el otro problema, se va a dividir la región D en rectángulos pequeños. Entonces, la masa de cada rectangulito, que era R y J, se va a aproximar a la función de densidad del momento de cada pequeño rectángulo, que es la fórmula que aparece ahí, la que está en morado y verde. Y como habíamos dicho, como el momento era el producto de una masa por la distancia en eje, la masa va a ser lo que está en morado y la distancia del eje es lo que está en verde. Y si ahora se suman estas cantidades y se toma un límite por el número de subrectángulos,
y se considera que se van a volver más grandes, entonces el momento de toda la lámina respecto al eje, solamente el X es el que se muestra, pero también tenemos el eje Y. Y bueno, como antes definíamos, si queremos hacerlo con más precisión, pues simplemente se van a tomar como coordenadas X y Y para obtener la coordenada del centro de masa. El siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en que dice que encontramos la masa y el centro de una lámina triangular con los siguientes vértices. Y como habíamos dicho, pues el momento era una multiplicación entre la masa y la distancia dirigida. Por eso primero se procede a encontrar la masa con la fórmula que habíamos visto anteriormente. Después de lo que tenemos, utilizamos las fórmulas de cada eje para obtener la coordenada en la que sustituíamos los valores con los límites que se ven en la imagen y se obtenía el centro de masa al juntar los puntos obtenidos en X y en Y. El siguiente, por favor. Y la última aplicación que vamos a ver aquí es los momentos de inercia. Y bueno, anteriormente habíamos visto en física que la energía cinética de una partícula estaba dada por la masa y la velocidad y que se mueve en línea recta. Sin embargo, si queremos que una partícula gire en torno a un eje, va a tener una velocidad angular que se mide en radianes y entonces su velocidad lineal pues va a cambiar a R por W, donde R es el radio de la trayectoria circular. Y bueno, si sustituimos esto, pues nos damos cuenta que realmente corresponde a un momento de inercia de una partícula. Entonces ahí podemos ver que se cambia R cuadrada por M por una I de inercia. Y bueno, estas fórmulas, al ya pasarnos que se da un momento de inercia sobre un cuerpo, consideramos un sistema de n partículas con m masas y r distancias respecto a una recta y se tiene que el momento de inercia es el de la fórmula siguiente. Y bueno, también tenemos que suponer que si nos aproximamos a los momentos de inercia de cada pieza R o cada región R y tomamos un límite, llegamos a las siguientes formulaciones que se tienen en el cuadro azul, en el que se consideran ya los ejes X, Y y Z. El siguiente, por favor. Bueno, aquí igual tenemos un ejemplo en el que vamos a utilizar las fórmulas que habíamos obtenido, en donde primero sacamos la inercia en X y en Y al sustituir los valores y los límites que podemos ver en rosa y en morado, como los obtenemos en la gráfica, y al sustituir e integrar, pues tenemos que la inercia en X es 877 y la inercia en Y es de 6144 y al hacer la sumatoria en Z para obtener la inercia total, que se va a hacer la suma, pues obtenemos una inercia total de 7021.71. Al siguiente, por favor. Y bueno, ahora pasamos a las integrales dobles sobre regiones generales. Anteriormente pues ya vimos y hemos estudiado las integrales dobles sobre regiones rectangulares. El problema con esto es que la mayoría de las regiones no son rectangulares, así que ahora pasaremos a las integrales dobles sobre regiones más generales. Para las integrales simples, la región sobre la que se integra es siempre un intervalo, pero para las integrales dobles se desea poder integrar una función f no sobre los sobres rectángulos, sino también sobre regiones de forma más general. Para desarrollar este concepto y las herramientas para la evaluación de la integral doble sobre una región general no rectangular, se necesita primero entender la región y ser capaces de expresarla como de tipo 1 o tipo 2 o una combinación de ambos. Ya que sin entender estas regiones, pues no podremos decidir los límites de las integraciones en integrales dobles. Como primer paso, vemos este teorema, donde dice que suponemos que D es una región acotada, lo que significa que D puede ser encerrada en una región rectangular R. De hecho, podemos observar un ejemplo de una región general acotada D en un plano en la figura número 2. Como
Como D está acotado en un plano, debe existir una región rectangular R en el mismo plano que encierra la región D. Es decir, existe una región rectangular R tal que D es un subconjunto de R. Para desarrollar integrales dobles de f sobre d, extendemos la definición de la función para incluir todos los puntos de la región rectangular R. Pero, ¿cómo podemos extendernos la definición de f para incluir todos los puntos de R? Lo hacemos definiendo una nueva función f de x, y con dominio R, como sigue en la siguiente ecuación, donde tenemos que la función de x, y es igual a f de x, y si x y y están en D, pero 0 si x, y están en R, pero no en D. Entonces, si la integral doble de f sobre R existe, definimos la integral f sobre D mediante la siguiente ecuación, que de hecho está donde f está dado por la ecuación anterior, donde la segunda integral de hecho es una integral sobre un rectángulo, la cual ya aprendimos a calcular. Por otra parte, la definición es razonable, ya que la función de f de fx, y es igual a 0 cuando x, y se encuentra fuera de D y por lo tanto no aporta nada a la integral. Notamos que no importa el rectángulo R que consideramos, el único requisito es que R contenga a D. Si la región D está limitada por las curvas suaves en un plano y somos capaces de escribirla como tipo 1, tipo 2, una mezcla de ambos, pasamos a definir cuál es la región tipo 1 y tipo 2. Una región plana de tipo 1, sí, una región plana es de tipo 1 si se encuentra entre las gráficas de las dos funciones continuas en la variable x. Es decir, una región en el plano x es de tipo 1 si se encuentra entre dos líneas verticales y las gráficas de sus funciones continuas, g1 de x y g2 de x. Y ahí tenemos como la definición de la región D, donde sus valores es igual a x mayor a menor a b y g1, bueno, y menor a g1 mayor a g1 menor a g2 de x. La integral del lado derecho la integral del lado derecho en la fórmula ya del cuadro azul es una integral iterada que es similar a las consideradas en la sección anterior, excepto que la integral interior se considera como x como constante, no solo en x, sino que también en la integral. Muy bien, ¿se me escucha? ¿Se me alcanza a escuchar? Sí, sí, te escuchas. Muy bien. Bueno, en las siguientes imágenes también ya tenemos algunos ejemplos de la región tipo 1, donde vamos a observar que se encuentran entre dos líneas verticales y las gráficas de dos funciones de x. Ahora, se consideran también las regiones planas tipo 2 que se expresan donde H1 y H2 son continuas, y con esto se puede demostrar la siguiente ecuación, donde D es una región tipo 2 dada por la definición de la región D, donde Y es mayor o igual a C, menor o igual a D, y H1 y X es igual a mayor o menor a H1 y menor o igual a H2.
También en la siguiente imagen se demuestran dos regiones de este tipo. Se encuentran entre dos líneas horizontales y los gráficos de dos funciones de y. Y ahora tenemos un ejemplo. Aquí en este ejemplo nos pide evaluar una doble integral de la región de x más 2y, donde d es la región acotada por la parábola x igual a 2x al cuadrado y y igual a 1 más x al cuadrado. Las parábolas se cortan cuando 2x cuadrado y 1 más x cuadrado, es decir que x es igual a 1, por lo tanto, x es igual a más menos 1. Se nota que la región D que se encuentra en la imagen es una de región tipo 1, pero no una de región tipo 2. Así que se describe como la ecuación que tenemos en la parte de arriba del valor de la región D, y puesto que la frontera interior de x es igual a 2x de y es igual a 2x al cuadrado y la frontera superior de y es igual a 1 más x cuadrada, la ecuación 3, bueno, la ecuación que definimos como 3, la tenemos como la doble integral de d, x más 2y es igual a, y es lo que tenemos ahí. Y ya después se va desarrollando todo el proceso hasta llegar al resultado, que en este caso es 32 sobre 15. Y bueno, ahora vamos con las integrales iteradas. Siguiente, por favor. Y bueno, primero hay que definir qué es una iterada. Y bueno, esta es una integral que es elevada múltiples veces sobre una misma variable, en comparación con la integral múltiple, que esa consiste en un número de integrales evaluada con respecto a diferentes variables. Y bueno, esta integral iterada es una forma de expresar una integral doble para evaluarla calculando dos integrales simples. Y de esta forma, pues evitamos el cálculo mediante la definición, que bueno, como les comentaba al inicio, es un poco más complejo. Y esto nos indica que al tener una función f de dos variables, que es integrable sobre un rectángulo R, que es como les comentaba al inicio, la multiplicación de los intervalos A como B, C, D, y bueno, se tiene en un plano XY perteneciente a R2, en intervalos A menor o igual a X, menor o igual a B, y C menor o igual a Y, menor o igual a D, obtenemos una integral que es A de X, es igual a la integral de C a D, de f de XY por dy. Y bueno, esta integral que nos indica que x se mantiene fija y la función f(x)y es integrable respecto a y a partir de y igual a c hasta y igual a d. Esto es denominado integración parcial respecto a y. eh, y bueno, con esto la integral que les mencionaba es un número que depende del valor de x. Y bueno, esto define una nueva función que es la que se encuentra arriba. Siguiente, por favor. Y bueno, al integrar esta función que les comentaba con respecto a x, a partir de x igual a a hasta x igual a b, se obtiene otra integral, que bueno, es integrar la función que anteriormente teníamos, que se igualaba a de x, y entonces esta nos menciona que es la integral de a b por la integral de c hasta d, perdón, de la integral de c hasta d de f de xy, de y esto de x, ¿no? Y bueno, donde la integral del lado derecho es integral iterada, y por tanto al poner la función original de dos variables, se tiene la integral de la izquierda, que bueno, es prácticamente lo mismo, únicamente quitando los corchetes. Esto nos indica que primero se integra, perdón,
Esto nos indica que primero se integra la función de dos variables respecto a y a partir de c hasta d, y después respecto a x desde a hasta b. Y bueno, con las propiedades que mencionó mi compañera Emilia, posteriormente se observa que primeramente se puede integrar respecto a x manteniendo fija y, desde x igual a hasta x igual a b, y posteriormente integrar de y respecto a y, desde y igual a c hasta y igual a d. Siguiente, por favor. Y bueno, como ejemplo de esto, nos piden que evaluemos las integrales iteradas. Tenemos dos integrales. La primera, tenemos que considerar a x como una constante. Entonces evaluamos primero la integral que se encuentra en el espacio interno, que nos dice desde 1 hasta 2 de x cuadrada de perdón, de y. Hacemos la integral indefinida, después la sustituimos los valores, y bueno, tenemos un resultado de, perdón, 3 medios de x cuadrada. Entonces tenemos que la función a de x es igual a 3 medios de x cuadrada. Entonces esto lo integramos con la integral externa. Tenemos que la integral desde 0 hasta 3 de 3 medios de x cuadrada de x es igual a x cúbica sobre 2. Y bueno, esta es la integral indefinida. Al definirla con el intervalo de 0 a 3, tenemos un resultado de 27 medios. Y bueno, en la segunda integral, primero integramos respecto a x. Entonces tenemos la integral desde 1 hasta 2, de la integral de 0 a 3, de x cuadrada de x de y. Y bueno, primero, como les comentaba, realizamos la integral interna. Tenemos un resultado de x cúbica sobre 3 de y, perdón, desde x igual a 0 hasta x igual a 3 de y. Y después después de que sustituimos, realizamos la integral externa. Y bueno, de esta forma tenemos 9 por y cuadrada sobre 2, que es la integral indefinida. Al definirla desde 1 hasta 2, tenemos un resultado de 27 medios. Siguiente, por favor. Bueno, aquí después vamos a ver más ejemplos de evaluación de integrales definidas iteradas. Y bueno, aquí tenemos primero un ejemplo que nos damos cuenta que, como mencionó mi compañero, aquí la clave para integrar es que se trabaja de adentro hacia afuera. Entonces, en esta integral doble, lo primero que vamos a hacer es integrar la parte de adentro, que es la azul, que tiene un límite de 1 a 2, de 2x más 3y. Entonces, proseguimos a integrar respecto a x primero, el cual nos da un 3 más 3y. Después de que proseguimos a integrar desde dentro, integramos la parte de afuera, que es la que está en amarillo. Sin embargo, esta se integra primero respecto a y lo demás permanece constante. Y bueno, aquí sustituimos en la parte azul 3 más 3y, que es lo que habíamos obtenido en la parte de dentro, y lo integramos respecto a 0 a 3 y respecto a d de y. Y al sustituir los límites, obtenemos que es de 45 medios el resultado. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, invertimos el orden de estas integrales, como se ve a continuación? La siguiente, por favor. Y bueno, aquí nos damos cuenta que invertimos el orden y igual que en la otra, proseguimos a integrar de adentro hacia afuera. Primero se integra con un límite de 0 a 3 respecto a la y obtenemos que es 6x más 27 medios, y después integramos respecto a la x con 1 y 2. Nos damos cuenta que los cambiamos, sin embargo siguen dando lo mismo, dando un resultado de 45 medios. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos también otro ejemplo. Básicamente se va a hacer lo mismo. Primero se integra de adentro hacia afuera. Aquí se va a integrar primero con respecto a x y luego con respecto a y. Si proseguimos a hacerlo, primero al integrar la parte en amarillo, que es de 0 a 4, la integral, pues nos da que es de 12 más un cuarto de y cuadrada. Y si eso lo integramos posteriormente respecto a la y y evaluamos de 0 a 8, nos da un resultado de 138 y 2 tercios. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio. Pues prácticamente se hace lo mismo.
Primero se integra respecto a la y después respecto a la x, se evalúan los límites y nos da un resultado de 27 medios. Siguiente, por favor. Bueno, aquí es un ejemplo de una integral doble. Sin embargo, este ya es un teorema que es el de Fubini. Para simplificar más las cosas, nos podemos dar cuenta que prácticamente se hace lo mismo, donde se toman los límites del verde y del amarillo, y si se invierte el orden, como habíamos comentado, pues da lo mismo. Siguiente. Bueno, aquí también se tiene otro ejemplo en donde se tiene una región de 1,2 y de 0 a pi. Al sustituir en los límites, primero evaluamos respecto a x, luego respecto a y, nos da un valor de 0 y si igual se invierte el orden, solo que aquí se va a hacer como más largo el método debido a que vamos a integrar por partes. Y siguiente, por favor. Pero sin embargo nos vamos a dar cuenta que llegamos al mismo resultado, que sería 0. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora les voy a comentar un poco sobre este teorema que les mencionó mi compañera. Siguiente, por favor. Y bueno, este teorema nos brinda un modo práctico para evaluar una integral doble y bueno, la hace expresándola como una integral iterada. Y bueno, este teorema formalmente nos menciona que si la función f es continua en un rectángulo R, entonces se tiene una doble integral en la región R de f de x, y por dA, que esto es igual a la doble integral, la primera de a hasta b, la segunda de c hasta d, de f de x de y a dx. Y bueno, como lo vimos anteriormente, las integrales se pueden invertir y las dos nos marcan un mismo resultado. Esto siempre y cuando la función f esté acotada en un rectángulo R. F es discontinua solo en un número finito de curvas suaves, y de esta forma las integrales iteradas existen. Y bueno, al considerar la fórmula del volumen que teníamos desde un inicio, que el volumen es igual a la integral de a hasta b de a de x de x. Siguiente, por favor. Y bueno, esta fórmula anterior que se encuentra en términos de una función con respecto a x, la cual es llamada área de una sección transversal de S, se encuentra en el plano que pasa por x y es perpendicular al eje x. Se obtiene una nueva integral, que es la doble integral en una región R de f de x, y por dA, y esto es igual al volumen que les comentaba, que, bueno, el volumen es igual a la integral de a hasta b, de a de x, y esto, al expandirlo un poco más, tenemos que es la doble integral, la primera de a hasta b, la segunda de c hasta d, de f de y de x, ¿no? Y, bueno, si esto lo dividimos en secciones transversales perpendiculares al eje y, se tiene la doble integral en una región R de f de x, y por dA, y bueno, este es igual a la integral de c a d, de la integral de a hasta b, de f de x, y de x de y. Y bueno, en las imágenes, en la imagen que está un poco más arriba, podemos observar esa sección transversal que nos menciona que es la A de X, que es el área que se encuentra en términos de X. Y la segunda parte es una sección transversal con respecto al eje X. Únicamente es ese cambio de orden en la integral que se tiene. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos un ejemplo que nos menciona que hay que evaluar la integral doble que se encuentra en una región R, la cual está en el intervalo de 0 menor o igual a x menor o igual a 2 y 1 menor o igual a y menor o igual a 2. Y bueno, con con el teorema de Fubini, tenemos la doble integral de R de esta función, la cual realizando primero la integral de adentro, tenemos
la integral indefinida xy menos y al cubo, perdón, la cual después evaluaremos desde y igual a 1 hasta y igual a 2. Y tendremos esta función x menos 7, la cual volveremos a integrar, pero esta vez con la integral x, que se encuentra en la parte de afuera, desde 0 hasta 2. Y bueno, tenemos x cuadrada sobre 2 menos 7x, que al evaluarla desde 0 hasta 2, tenemos un resultado de menos 12. Y bueno, si invertimos este orden, que primero se realizaría desde 0 hasta 2, tendremos x cuadrada sobre 2 menos 3xy cuadrada, lo cual es al evaluarla desde x igual a 0 hasta x igual a 2, tendremos 2 menos 6y cuadrada, que al integrarla nuevamente con la integral externa, tenemos 2y menos 2y cúbica como integral indefinida, y al definirla con el intervalo desde 1 hasta 2, tenemos un resultado desde menos 12. En el gráfico podemos observar que, pues bueno, el resultado nos da una respuesta negativa de menos 12, pero bueno, no hay nada de malo en eso, ya que la función f en este ejemplo no es una función positiva, pues entonces la integral pues no representa como tal un volumen. Y bueno, en esta figura se ve que f siempre va a ser negativa en R, ya que, bueno, entonces el volumen de la integral es el negativo del volumen que yace arriba de la gráfica de f y debajo de R. Y bueno, esto como tal es una explicación formal de lo que anteriormente habíamos mencionado, de que no importaba el orden en que se realizaran las integrales, ya que en ambos resultados, al integrar ya sea respecto a y o respecto a x, darán el mismo resultado. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora tenemos las propiedades de las integrales iteradas. Así como tal, las integrales iteradas siguen muchas de las propiedades de las integrales múltiples, como la de la linealidad, monotonía, acotación, y, y también se definen con las sumas de Riemann. Podemos calcular las integrales iteradas integrando primero con respecto a una variable, al igual que las derivadas parciales. Empezamos con una capa más interna e integramos parcialmente la función respecto a la variable más interna. Y como ya vemos con el teorema de Fubini, permite calcular las integrales dobles a través de las iteradas. Y para evaluar una integral iterada, primero encontramos la integral interior y después la exterior. Tenemos un breve ejemplo, nada más para reforzar un poco los conocimientos que ya tenemos. Para evaluar, se nos pide evaluar la siguiente integral iterada. Y seguimos todo el proceso de primero se evalúa la integral interior y ya después la exterior. Y como resultado tenemos 3/4 de esta integral. Ahora pasamos a las integrales en coordenadas polares. Ciertas curvas en el plano, como las circunferencias, los cardioides y las rosas, son más fáciles de describir en términos de coordenadas polares que en lugar de coordenadas cartesianas o rectangulares. Así que es de esperar que las integrales dobles sobre regiones comprendidas entre tales curvas se evalúen más fácilmente mediante coordenadas polares. Hasta aquí hemos visto bastantes integrales dobles, sin embargo, en todos los casos que hemos visto hasta ahora, la región D podría describirse fácilmente en términos de funciones simples en coordenadas cartesianas. Integrar por medio de coordenadas polares es útil siempre que la función o la región cuenten con una clase de simetría radial. Por ejemplo, las coordenadas polares son adecuadas para integrar sobre discos o para integrar funciones que incluyen la expresión x cuadrada más y cuadrada. En esta sección lo que vamos a ver son algunas regiones que son mucho más fáciles de describir en términos de coordenadas polares. Por ejemplo, podemos tener una región que sea un disco, un anillo o una porción de disco o un anillo. En estos casos, el uso de únicamente coordenadas cartesianas podría ser algo muy difícil de conseguir. Okay.
Cuando definimos la integral doble para una función continua en coordenadas rectangulares, por ejemplo, g sobre una región de R en el plano XY, dividimos R en subrectángulos con lados paralelos a los ejes de coordenadas. Estos lados tienen valores constantes en X y o valores constantes en Y. En coordenadas polares, la forma en la que trabajamos es un rectángulo polar, cuyos lados tienen valores constantes de R y o valores constantes de θ. Esto significa que podemos describir el rectángulo polar como en la siguiente imagen. En la imagen número A tenemos a un rectángulo polar. En la B, ese mismo rectángulo polar, pero dividido en subrectángulos. Y en el C ya tenemos un acercamiento a lo que son los subrectángulos. Ahora tenemos las formas de ver la integral doble polar. La integral doble de la función f(r), θ sobre la región rectangular polar de R en el plano Rθ se define como la doble integral de R f de R, θ de A. Igual al límite de Mn o el infinito, las sumas de Riemann. Después tenemos la integral doble sobre una región rectangular. Bueno, de nuevo, al igual que el apartado de integrales dobles sobre regiones rectangulares, la integral doble sobre una región rectangular puede ser como una integral integrada en coordenadas polares. Y por lo tanto tenemos la ecuación número 2, que se observa que la expresión de A se sustituye por f de θ cuando se trabaja en coordenadas polares. Otra forma de ver la integral doble polar es cambiar la integral doble en coordenadas rectangulares por sustitución. Cuando la función f se da en términos de x y utilizando x igual a r coseno de θ y y r seno de θ y dA igual a r de f de θ, se cambia a tenemos la ecuación número 3. Todas las propiedades enumeradas de esta sección de integrales dobles sobre las regiones rectangulares para integral doble en coordenadas rectangulares son válidas también para este tipo de integral en coordenadas polares, por lo que podemos sustituirlas sin problema. Aquí tenemos integrales en diferentes regiones, diferentes tipos y su solución. En las imágenes podemos ver dos tipos de regiones. En la primera es un círculo, en el segundo es como un medio círculo. En el primero tenemos que, como ejemplo, que se quiere evaluar la siguiente integral que está en la región R mostrada en la siguiente imagen. Se sigue la ecuación número A para poder resolverla. Y en el caso de la imagen número 2, las coordenadas polares de un punto se relacionan con las coordenadas rectangulares mediante ecuaciones. Para que esto quede un poco más claro, pasamos a un ejemplo que nos permite observar esto un poquito mejor. Si se nos pide la integral doble del círculo sombreado del lado izquierdo, entonces tendremos que hallar los límites de integración, los cuales los vemos, como vemos en la figura, van de menos x mayor o igual a menos a menor o igual a, hallando los límites de integración y formulándolos en la integral, nos quedaría como la integral que tenemos en la parte de arriba. Y es una integral que la cual no resulta tan sencilla de integrar en coordenadas cartesianas. Así que para facilitar este proceso, se recurre a una región polar reduciéndose la mitad del cálculo. Y es lo que podemos ver en la imagen de abajo, de izquierda. Para ello se tiene que tener en cuenta que la región circular se tiene al total un segmento de recta en torno al origen del sistema. Y ya, para poder realizar la conversión a coordenadas cartesianas, recordamos mucho las fórmulas que tenemos en el rectángulo azul y realizando las sustituciones al integral nos quedaría de la siguiente forma. Entonces, ya tomando diferentes diferenciales, los cuales
rectangular, nos quedaría la última integral sombreada. Y ahora sí, esa es la que se evaluaría para llegar al resultado. Entonces, recapitulando un poco, para encontrar la integral en coordenadas polares se debe, número 1, expresar la región en el sistema polar y determinar los límites de integración. Número 2, sustituir en la función integrando las coordenadas polares por su equivalente en coordenadas polares. Punto número 3, reemplazar el diferencial de su área por su equivalente en coordenadas polares. Y número 4, evaluar la integral resultante. Un ejemplo de esto, lo primero que se nos pide es dibujar la región rectangular. Como podemos ver en la figura, donde la región polar de R se encuentra entre dos círculos, R1 y R3 son rectángulos de radio 1 y 3, y θ cubre la mitad superior del plano, por lo tanto la región parece como una banda semicircular. Ahora que se tiene dibujada la región rectangular, podemos pasar a demostrar cómo evaluar una integral doble sobre esta región utilizando las coordenadas polares. Lo primero que se hace es evaluar la integral sobre la región R. Primero, ya que dibujamos la figura, ahora tendríamos que el radio sería igual de 2. La figura la podemos, de la figura podemos ver que tenemos la siguiente integral doble de 3x de a, y utilizamos una integral para corregir los límites de la integración. Para finalmente en el punto número 3 integramos respecto a r y llegamos al resultado, que en este caso sería 0. Bueno, ahora vamos a ver el área y volumen en coordenadas polares en la integral doble. Y bueno, primero para poder formular esto, vamos a partir de un ejemplo. En este caso se tiene una función que es z es igual a f con dos variables, x y y, las cuales al transformarlas en coordenadas polares, porque como mencionó mi compañera es un requisito, ahora van a ser z es igual a f de r, θ. Y bueno, por lo tanto ahora sí podemos obtener el cálculo de volúmenes, en el cual puede hallarse por el producto de la altura de un prisma, como se ve en la imagen, en el cual tiene una base, la cual es una porción circular y que está formada por un rectángulo. Y bueno, si suponemos que sus dimensiones son suficientemente pequeñas, se puede comprender mejor lo anterior, como lo vemos en la imagen, y es por ello que podemos formular el área para una sección circular diferencial en coordenadas polares, las cuales está dada por el primer rectangulito, donde se va la fórmula, el cual va a ser el área de solo una sección. Bueno, si lo hacemos de forma análoga, el área de una superficie en completo, en coordenadas polares, va a ser la doble integral de R y por sus diferenciales. Y bueno, también para calcular el volumen de una superficie, se tiene delimitado que si se quiere un volumen en una región R, como la que se muestra, en un plano se va a obtener mediante esta formulación, que es la fórmula que aparece en la mitad en un rectángulo azul. Entonces vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Siguiente, por favor. Bueno, aquí dice, calcula el volumen del sólido bajo la superficie z es igual a x cuadrada más y cuadrada sobre el plano xy, como vemos en la imagen, dentro del cilindro x cuadrada más y cuadrada es igual a 2y. Y bueno, un concepto que es muy importante aquí es que si nos damos cuenta por simetría podremos duplicar el volumen y obtener el volumen que estamos buscando, que sería el total de la superficie. Es por eso que ahí se ve que es 2 veces lo de la función que se va a tener. Y bueno, entonces si procedimos a poner dónde lo vamos a evaluar como se ve en la imagen, se ve que tiene un límite de 0 a pi medios y de 0 a 2 seno de pi. Y bueno, esta ecuación primero lo que se tenía que hacer era convertir a una ecuación de superficie y también ver lo de la ecuación del cilindro, que nos damos cuenta, como habíamos dicho, era un cilindro que es de R igual a 2 por el seno de pi. Y bueno,
por último, integramos y evaluamos en los límites que habíamos mencionado, en donde, como hemos dicho, primero se integra respecto dentro, entonces primero vamos a integrar respecto a R y después respecto a teta. Y obtenemos un volumen de 3pi entre 2. El siguiente, por favor. Bueno, eso fue como un ejemplo. Aquí tenemos otro que se va a proseguir a hacer pues exactamente lo mismo. Dice, determina el volumen de un sólido sobre el rectángulo. Y bueno, aquí también nos indica que es de 1 a 3. Nos podemos dar cuenta que lo vamos a tomar como un límite de la primera integral, que se va a hacer la de adentro, que se va a integrar respecto a R, y el otro es de 0 a pi cuartos, que será el siguiente límite que se tiene, que también se puede ver respecto a la imagen al graficarlo, y al proseguir primero a integrar respecto a R y después respecto a teta, se tiene un volumen de 3181. Siguiente, por favor. Bueno, si es que no nos quedó como muy claro la primera formulación, también hay otras en las que igual se tiene como básicamente una región D que forma parte de un rectángulo, como se puede ver ahí, y que es la que está como el rectangulito. Y si dividimos esta región D en pequeños rectangulitos que se van a hacer R y J, los cuales van a tener una área de delta X por delta Y, como se puede ver en la parte de abajo, cada rectangulito en naranjita, sobre un punto S. Y bueno, si conseguimos aproximar esto, se va a tener una suma de una aproximación de toda esta área, si se suman todos los cuadraditos, y esto va a significar el área de la superficie, como se muestra en el rectángulo 1 de color rosa. Y bueno, y si seguimos por la definición de la integral doble, podemos tener otras formulaciones a partir de los cálculos que se mencionan ahí, que es una matriz del rectangulito en la imagen 2, el que aparece en rosa, y tenemos al cambiar esta notación a una alternativa donde se pueda visualizar más unas derivadas parciales, tenemos la formulación 3 para el área. El siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un ejemplo donde se utilizan las anteriores formulaciones, donde se va a utilizar entonces la notación de derivadas parciales de un paraboloide, como se ve en la imagen, que es z es igual a x cuadrada más y cuadrada, el cual está bajo un plano, que es z es igual a 9. Al utilizar la fórmula y cambiar los valores que se tienen, como se puede ver, ahí se convierte también en coordenadas polares, como había mencionado mi compañera, que era un requisito. Se toma la formulación y se cambian los límites y se obtiene el resultado, el cual los vamos a convertir en coordenadas polares. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora les hablaré sobre este cambio de variables. Siguiente, por favor. Ya que, bueno, para realizar una integral en coordenadas polares, perdón, hay que realizar este cambio de variables. Y bueno, nos dice que en una integral simple que tenemos ahí, se puede efectuar el cambio de variable con x igual a g de u, y de esta manera tener como dx g' de u. Y bueno, obtener una integral que es la integral desde a hasta b de f de x, que es igual a una integral de c hasta d de f de g de u por g' de u. Y bueno, en este caso a se convierte a g de c y b a g de d. Y bueno, hay que notar este proceso de cambio de variable que introduce en el integrando el factor adicional g' de u. Y bueno, esto ocurre en el caso de las integrales dobles de igual manera, donde se tiene una integral doble en una región R de f de x, y por dA, que es igual a la integral doble en una región S. Ahora se tiene la función f de g de u, b con h u, b por el factor jacobiano. Y bueno, este cambio de variables de x igual a g de u, b y y igual a x de u, b introduce este factor que les comentaba,
que, bueno, este factor se obtiene al tener x igual a g de v y y igual a h de u, b, donde x y y con respecto de u y v se denota por la integral parcial de x, y con respecto a u, b. Y bueno, este factor jacobiano se puede realizar similar a un determinante, donde se tienen las derivadas parciales. Y bueno, el factor jacobiano al final se obtiene como la derivada de x, parcial de x con respecto a u por y, por la derivada parcial de y con respecto a v, menos la de y con respecto a u por la de x con respecto a v. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora tenemos un ejemplo que nos menciona que hay que hallar el jacobiano para el cambio de variables que nos lleva de las coordenadas cartesianas a las polares. Y bueno, al tener como x igual a r coseno de teta y y r seno de teta, se introduce esto como factor jacobiano, se realiza como determinante y bueno, se obtiene r coseno cuadrado de teta más r seno cuadrado de teta y esto es igual a r. Muy bien, ahora pasamos a la integral triple. Primero vamos a definir. Bueno, ahora que ya sabemos cómo integrar sobre una región bidimensional con las integrales dobles, tenemos que pasar a integrar sobre una región tridimensional. Ya hemos utilizado la integral doble para integrar sobre una región bidimensional, por lo tanto, pues no nos sorprende que utilicemos una integral triple para integrar sobre una tridimensional. En la imagen de abajo tenemos la notación para las integrales triples generales y ya nos da una idea más clara de qué se trata esta integral. Lo interesante de la integral triple es que se puede utilizar de dos maneras. En cambio, las integrales simples solo se encuentran en el área abajo de la curva y las integrales dobles solo encuentran el volumen bajo la superficie. Las integrales triples pueden utilizarse para, uno, hallar el volumen, eh, igual que la integral doble, y dos, para hallar la masa cuando el volumen de la región que nos interesa tiene densidad variable. De este modo, la integral triple nos permite hacer más de lo que podemos hacer con las integrales dobles. Podemos añadir también la dimensión extra de la densidad de la variable dentro del volumen y basándonos en la densidad variable, hallar la masa del volumen en lugar de poder hallar solo el volumen, que es lo que estábamos limitados anteriormente. Si queremos describir con palabras las integrales dobles y triples, podemos decir que la integral doble estamos integrando una función multivariable f de x, y sobre la región R que está definida para x en el intervalo AB y para y en el intervalo CD, utilizando cortes verticales de volumen para encontrar el volumen total bajo la superficie de x, y sobre el plano XY. Por el contrario, podemos decir que la integral triple estamos integrando una función multivariable para la densidad de la función de f, x, y, z. Para el volumen B que está definido para x en el intervalo AB y para y en el intervalo CD y para z en el intervalo RS, cortando el volumen en tres direcciones para obtener pequeños trozos o cajas de volumen con el fin de encontrar la masa total del volumen. También la integral triple tiene las propiedades usuales, que es la de lineabilidad, aditividad en conjuntos que se traslapan para solo una superficie de frontera y la propiedad de comparación. Un breve ejemplo para entender un poco más la definición. Nos pide evaluar la siguiente integral. Y bueno, en realidad no está tan complejo. Todo lo que tenemos que hacer es integrar siguiendo el orden dado y recordar que al igual que con las integrales dobles, empezamos con la integral interior y trabajamos hacia afuera. Primero se hace la integración de z. Un punto a recordar es que la integración triple es igual que la integración doble y todas las variables distintas a las que estamos integrando respecto a ella se consideran como constantes. Así que para la integración de z, x y y se consideran constantes. Después en el punto número 2, ya después de que se hace integración z, se hace integración de y. Y por último, en el punto número 3, se hace la integración de x. Por lo tanto, y bueno, quedan como menos 750
55 cuartos. Y realmente no hay mucho que hacer en este problema, ya que los límites ya estaban establecidos para nosotros. Bueno, después vamos a hablar del teorema de Fubini para integrales triples. Y bueno, el teorema de Fubini, al igual que en las integrales dobles, este va a ser el método más práctico que se va a tener para poder evaluar las integrales triples y también para iteradas. Y bueno, se tiene la siguiente formulación, en la que si f es continua sobre una caja rectangular B, que va de A, B, C, D y RS, se va a tener pues la siguiente formulación de la integral triple, en la que lo vamos a usar, como se ve en la imagen, pues como sus límites, y se va a integrar, como ya mencionó mi compañera, de adentro hacia afuera. Y bueno, también hay que considerar que, por ejemplo, aquí se va a integrar primero respecto a X, manteniendo constantes a la Y y a la Z, y luego respecto a Y, manteniendo constante a la Z, y por último se va a integrar respecto a la Z. Y bueno, hay varios casos en los que se puede poner, como se ve en la imagen. Primero, el orden se puede cambiar, sin embargo, pues, se va a tener el mismo resultado como habíamos visto en las integrales dobles. Y bueno, también hay que definir cómo va a ser la formulación de los límites del superior o el inferior, porque se tienen diferentes tipos de espacios tridimensionales. Entonces tenemos que considerar cómo se va a formular. Y bueno, ya lo habíamos visto un poco como explicó mi compañera en integrales dobles, y de igual se van a tener diferentes tipos de sólidos. Bueno, el primero es un tipo 1, y bueno, se va a considerar que f, que es una función, va a ser continua y va a tener una frontera e, que va a ser una curva razonablemente suave, como había mencionado mi compañera. Y bueno, esta va a tener una región sólida e, como se puede ver, y tiene una proyección que va a ser la D, y como se puede ver en la imagen, tiene un límite superior que es de U y un límite inferior que es de U1, y ahí se puede ver cómo se va a formular en el cuadrito rosa, debido a que U1 es menor en U2 en el eje de las zetas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí también se tienen otros tipos de formulaciones. Otra vez un tipo 1 en la primera imagen, que es una proyección D respecto a E en un plano XY. Y bueno, va a ser un sólido tipo 1 debido a que en el cuadrito azul, en el primero, se da en la X, que es el amarillo, tenemos un límite de A a B. Después tenemos un límite en verde que es de G1 a G2, como se ve en la primera imagen, y después en Z un límite de 1 a U2, donde es una región tipo 1 de una proyección D respecto a una región. En el siguiente también tenemos una región sólida tipo 1 en E, sin embargo su proyección va a ser de tipo 2. Entonces el límite pues va a cambiar, de que primero se va a considerar los límites en Y, después los de X y después en Z, como se muestran en los colores y en las imágenes marcadas. Y después tenemos un sólido de región tipo 2, donde en esta vez más bien va a ser una D, donde la proyección va a ser E sobre un plano YZ, como se puede ver a continuación. Y bueno, la superficie posterior se puede ver en los límites, que en X, U1 va a ser menor a U2. Es por eso que aquí se tiene la integral de esta manera, donde la superior va a ser U2 y se va a integrar primero respecto a X. Y si tenemos un sólido tipo 3, pues es cuando D va a ser una proyección de E sobre un plano YX. Tenemos que sobre Y U1, como se ve en la imagen, es menor que U2, y es por ello que así quedan los límites, y primero se va a integrar respecto a la Y. Siguiente. Ahora tenemos vamos a ver las integrales triples en coordenadas cartesianas. Ahora sí que el cálculo de integral triple en coordenadas cartesianas puede reducirse al consiguiente cálculo de tres integrales de una variable.
por ejemplo, consideramos el caso en el que una región no tridimensional es de tipo 1, es decir, cualquier rectángulo de Z, el límite de la región U en no más de 2 puntos. Sea la región U limitada por debajo por la superficie Z igual a Z1 de X, Y por encima de la superficie Z igual a Z2 X, Y. Bueno, tenemos la imagen número 1 que explica un poquito mejor esto. La proyección del sólido U sobre el plano XY es de la región D y es lo que tenemos en la imagen número 2. Suponemos que las funciones Z1 y Z2 continuas en la región D. Entonces podemos escribir la relación de la siguiente manera. Y así es como el cálculo del integral triple se reduce al cálculo del integral doble, donde el integrando de es una integral unidimensional. Y en el caso de que se nos ocupa, tenemos que calcular primero la integral interna con respecto a la variable y después la integral doble con respecto a las variables x y y. Ahora, en el caso de que sean tipo región tipo 1 y región tipo 2, si D es una región tipo 1 en el plano, está delimitado por las siguientes líneas, donde F1 de X y F2 de X son funciones continuas en los intervalos a, B y X1 es menor o igual a F2. Luego, describiendo la integral, obtenemos la siguiente. Y ya, en el caso de que sea de tipo 3, perdón, de tipo 2, se limita por las siguientes líneas y donde las funciones son continuas en intervalo y podemos escribir la fórmula de esta manera. Bueno, en este caso las últimas dos fórmulas, tanto del tipo 1 como del tipo 2, son una aplicación del teorema de Fubini a la integral triple. Nos permiten reducir el cálculo de las integrales triples e integrales iteradas. De hecho, existen fórmulas similares para las integrales triples, para las regiones sólidas Q, el tipo 1, tipo 2. La proyección de una región sólida de tipo 2 es de la región D en el plano YZ, respectivamente la proyección de una región sólida de tipo 3 es de la región D en el plano XZ. Por último, si una región sólida de integración U es más compleja que la considerada anteriormente, podemos dividir la región U en dos o más regiones más pequeñas. Cada una se puede integrar por separado. Y ahora un ejemplo breve para entender un poquito mejor. Primero se nos pide evaluar la siguiente integral, donde la región U se encuentra en el primer octante por debajo del plano. 3x más 2y más z es igual a 6. Lo que primero hacemos es reescribir la ecuación del plano en la siguiente forma, donde tenemos que 3x más 2y más z igual a 6 pasa a ser x sobre 2 más y sobre 3 más z sobre 6 y es igual a 1. También tenemos, bueno, en la figura 1 se muestra región de integración U y ahora sí, los límites de la integración para z van de z0 a z igual a 6 menos 3x menos 2. Y considerando la proyección D en el plano XY, encontramos que la variable lleva de y0 a y igual a 3 menos 3 medios de x, y mientras que la variable x va de 0 a 2. Y eso lo vemos en la figura número 2. Ahora sí, de esta manera la triple integral es expresada mediante la integral iterada y como lo muestra en el cuadro coloreado de azul. Y bueno, se calculan sucesivamente las tres integrales para conseguir el resultado, y en este caso el resultado que nos da de toda la integral
es 3. Muy bien, ahora les platicaré algo sobre las integrales triples en coordenadas cilíndricas. Siguiente, por favor. Y bueno, primeramente hay que mencionar que el sistema de coordenadas polares que anteriormente platicamos es conveniente para dar una descripción de ciertas curvas y regiones. Ejemplo de esto es donde el punto P tiene coordenadas cartesianas x, y, y al convertirlas a coordenadas polares se tiene r, θ. Entonces, se tiene esta figura de la izquierda, donde les mencionaba este punto T. Si vemos, R es el radio o la hipotenusa de este triángulo que se forma, con catetos X y Y con un ángulo θ. Bueno, ahí podemos ver a la derecha que es R coseno de θ, Y es igual a R seno de θ. Ah, ok, bueno. Como les comentaba, bueno, en estas coordenadas cilíndricas, en 3 dimensiones existe este sistema de coordenadas. Y bueno, esto da una descripción de algunas superficies y sólidos comunes. Siguiente, por favor. Y bueno, en este sistema de coordenadas cilíndricas, un punto P en un espacio de 3 dimensiones está representado por R, θ, Z, donde R y θ son coordenadas polares de la proyección de P en el plano XY y Z es la distancia dirigida del plano XY a P. Como podemos ver en la imagen de la derecha, el plano XY se encuentra θ y R, donde forman donde se encuentra el punto R, θ, 0. Y bueno, al final, al agregar Z, se genera este punto P. Y bueno, para convertir de coordenadas cilíndricas a rectangulares, se usan las ecuaciones con R igual a R coseno, X, perdón, igual a R coseno de θ, y Y igual a R seno de θ, y bueno, Z queda igual a Z, como les comentaba en la imagen. Mientras que pues para convertir de rectangulares a cilíndricas usamos la fórmula de donde r cuadrada es igual a x cuadrada más y cuadrada, tangente de θ es igual a y sobre x y z de igual forma queda como z. Y bueno, hay que mencionar que este sistema es útil cuando se tienen problemas que involucran simetría respecto a un eje y el eje Z se elige de forma que coincida con este eje de simetría. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos ahora un ejemplo donde nos piden que grafiquemos el punto con coordenadas cilíndricas 2,2pi sobre 3, 1 y encontrar las coordenadas rectangulares. Y en el punto B hay que encontrar las coordenadas cilíndricas del punto con coordenadas rectangulares 3, menos 3, menos 7. Y bueno, para resolver el punto A, el punto de coordenadas 2,2pi sobre 3,1 se encuentra en la imagen de la derecha. Y bueno, las coordenadas rectangulares con las fórmulas anteriormente mencionadas, perdón, se tiene x igual a menos 1, y es igual a raíz de 3 y z igual a 1. Entonces el punto menos 1, raíz de 3, 1 se encuentra en coordenadas rectangulares. Y para el punto B, eh, tenemos la fórmula de R. Al sustituir tenemos R igual a 3 raíz de 2, tangente de θ igual a 1. Y al despejar θ tenemos θ como 7pi sobre cuartos más 2 npi. Y z igual a menos 7. Pero bueno, hay que recordar que hay una infinidad de soluciones. Bueno, ahora hablemos sobre la evaluación de integrales triples con coordenadas cilíndricas. Y bueno, es que al suponer que E es una región de tipo 1, como lo mencionaron hace unos momentos, cuya proyección D sobre el plano XY es convenientemente describirlo en coordenadas polares. La región E está en el plano XYZ, donde XY pertenecen a D. Y bueno, D se encuentra en coordenadas polares descrito en el plano R, θ. Y bueno, tenemos ahí el intervalo. Y con el teorema de Fubini que mencionó mi compañera Emilia, pues tenemos esta integral triple en la función de x, y, z de v, que podemos reducir a
convertir, perdón, a la doble integral en la región D o proyección D, de esta integral de U1 de x, y hasta U2 de x, y, de la función x, y, z de z de a. Y bueno, al integrarlas como coordenadas polares, las ecuaciones obtenidas, pues tenemos los siguientes, por favor. Se obtiene esta triple integración en coordenadas cilíndricas. Em, y bueno, esto nos indica que convertimos una integral triple de coordenadas rectangulares a coordenadas con x igual a r coseno de teta y y igual a r coseno de teta, dejando a z, como anteriormente lo mencionaba, y usando los límites de integración apropiados para z, r y teta, así como reemplazando dv por r de z de r de teta. Bueno, en la imagen de la derecha tenemos estas Ds que tenemos d teta, r de teta, dr y dz en el plano x, y, pero que están en el eje z. Y bueno, aunque esto se puede utilizar como cuando la región es una región sólida, fácilmente descrita en coordenadas cilíndricas, y cuando la función f de x, y, z involucra la expresión x cuadrada más y cuadrada. Y bueno, ahora tenemos un ejemplo, el cual nos dice que evaluemos la integral de menos 2 hasta 2 de la integral de este intervalo por la integral del otro intervalo de la función x cuadrada más y cuadrada que está de z, de y y de x. Y bueno, primero hay que encontrar la región sólida que, bueno, está en el plano x, y, z y tiene estos intervalos en x, en y y en z. Y la proyección de sobre el plano x, y es el disco con ecuación x cuadrada más y cuadrada, que esto es menor o igual a 4. Y bueno, la superficie inferior de E es el cono que tiene la función z es igual a la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Por tanto, la superficie superior es el plano z igual a 2, como lo podemos observar en la figura. Y bueno, esta región tiene una descripción mucho más fácil y se puede ver más fácil en coordenadas cilíndricas con la superficie E. Y bueno, de esta forma podemos evaluar esta integral triple que, bueno, igual como lo hemos hecho desde un inicio, se realiza desde adentro. Primero se tiene la integral indefinida de r cúbica por 2 menos r, evaluada desde 0 hasta 2, y después al realizarla con la segunda integral, ya tenemos, perdón, con la tercera integral ya tenemos este resultado de 2pi, que se evalúa hasta 0 hasta 2, y se obtiene un resultado de 16 quintos de pi. Bueno, ahora se tienen las integrales triples en coordenadas esféricas. Y bueno, primero tenemos que considerar, como vemos en la imagen, que cuando las dimensiones de un elemento, como se muestra en el plano, o por ejemplo ahí se ve un plano en el que lo vamos a considerar de ahí vamos a formular todo. Y bueno, primero vamos a tener que definir o recordar lo que era la integral triple, y para ello se requiere un elemento diferencial del volumen. En este caso solamente vamos a considerar una porción esférica, como se muestra en la segunda imagen, y su elemento diferencial para poder conseguir el volumen. Y bueno, cuando las dimensiones son pequeñas, es posible considerar que este elemento de un volumen, que es un cubito, como se ve ahí, se pueda multiplicar las longitudes y de la siguiente manera, que es la ecuación que aparece abajo, que es dv. Y bueno, por lo tanto, al poder integrar con una triple, se puede escribir de la siguiente manera, como se ve. Bueno, integrando de adentro hacia afuera, pues tenemos la formulación de esto del volumen en una coordenada esférica. Bueno, también estas coordenadas, pues las podemos representar como se ve en el lado izquierdo, que es X, Y y Z, y las cuales van a estar relacionadas a coordenadas cartesianas, y pues al sintetizarlas, pues tenemos eh, pues la triple integral, pero de coordenadas esféricas, la cual pues dividimos un sólido S, como se veía,
por medio de cuadrículas esféricas, y al considerar una integral iterada, que en este caso es triple, con d z, dy y dx se puede reemplazar y dar la formulación. Siguiente. Y bueno, ahora les voy a platicar un poco sobre las aplicaciones de esas integrales triples. Y es que estas tienen igual diversas aplicaciones, ya que podemos interpretarla de maneras diferentes en diversas situaciones físicas. Y bueno, estas interpretaciones dependen de x, y z y, bueno, por tanto de la función de x, y, z. Unas de estas son el volumen del sólido, momentos y centros de masa, momentos de inercia, carga eléctrica y probabilidad, que bueno, son similares a las de las integrales dobles. Primeramente tenemos la de densidad y masa, que bueno, estas para calcular la masa de un objeto sólido en una región E, con una función de densidad que está en x, y, z, en unidades de masa por unidad de volumen. En cualquier punto dado x, y, z, se realiza la integral triple, donde la masa es la triple integral triple en una región E, de la función de densidad que está en x, y, z, de v. Y bueno, cuando se desean obtener estos momentos con respecto a los tres planos coordenados, se usa perdón, los momentos en y y z, y se utiliza, o en x y z, y en x y y se realizan igualmente las integrales, únicamente se multiplica con respecto a los planos coordenados, ya sea x, y o z. Y bueno, mientras que el centro de masa, que se localiza en cada uno de los puntos, se puede realizar como los momentos sobre la masa total de los sistemas. Y bueno, si la densidad del sólido es constante, entonces el centro de masa de este sólido que les comentaba se denomina centroide, y al querer calcular estos momentos de inercia con respecto a los ejes coordenados, se utilizan estas formulaciones que los mencionó mi compañera, alguna de mis compañeras, de los momentos de inercia, donde se realizan estas triples integrales en una región E para las ecuaciones y cuadrada más z cuadrada, que intercambian con respecto a cada eje, ya sea x, y o z, y bueno, esto se multiplica por la densidad total del sólido. Y bueno, por otra parte, si se desea calcular la carga eléctrica total sobre un objeto sólido que ocupa una región E con una densidad de carga sigma de x, y, z, se usa esta ecuación donde, bueno, la carga eléctrica total es la triple integral en la región E de la función sigma de x, y, z de v. Y bueno, si se tienen tres variables aleatorias continuas x, y, z, la función de densidad conjunta es una función de tres variables donde la probabilidad de que x, y, z estén en E está definida igual por la triple integral en una región E de f de x, y, z de dv. Y bueno, como ejemplo tenemos esto donde nos piden que encontremos el centro de masa de un sólido con densidad constante que está acotado por el cilindro parabólico que tiene una función x igual a y cuadrada, y los planos x igual a z, z igual a 0 y x igual a 1. Y bueno, el sólido E y la proyección sobre el plano x, y, lo podemos observar en esta figura, y las superficies inferior e inferior son los planos z igual a 0 y z igual a x. Entonces podemos describir a E como una región de tipo 1 donde E está en el plano x, y, z con estos intervalos, y la densidad es P de x, y, z, donde la masa, al sustituirla, tenemos una triple integral, primero de 0 a x, después de y cuadrada a 1 y de menos 1 a 1. Realizamos las integrales como lo hemos estado realizando, y bueno, tenemos un resultado de 4 veces la densidad sobre 5, ¿no? Y bueno, debido a la simetría que tiene el sólido E y la densidad respecto al plano XZ, podemos decir que la masa, perdón, el momento de inercia de XZ es igual a 0, y por tanto el centro de masa de Y es igual a 0. Y para calcular los otros momentos de YZ y de XY, de igual forma se realizan las integrales únicamente multiplicando por X. Y bueno, tenemos un resultado en el caso de YZ de 4 séptimos de la densidad. Y bueno, en vez de XY de 2 séptimos de la densidad.
Y como centro de masa tenemos, como recordamos, eran los momentos de inercia sobre la masa. Y bueno, al sustituirlo tenemos 5 séptimos, 0, 5 catorceavos. Y bueno, esto es en el eje X, Y y Z. Y bueno, esto, por último, también les quería comentar que pues, bueno, como todas las aplicaciones de las integrales triples, de las integrales dobles, perdón, se pueden extender a las integrales triples, entre ellas como el cálculo de un sólido, el volumen de un sólido, y bueno, así como las que les comenté estas últimas. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte y estas son nuestras referencias. Sería todo.